Amén. ¿Lo tenemos? Vaya. Dice la Biblia en Lucas capítulo 3 verso 23 de la siguiente manera: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? Le iba a hacer una pregunta antes de leer el texto. Si yo hubiese preguntado a los cuántos años comenzó el Señor Jesucristo su ministerio, muchos de ustedes hubieran dicho a los 33. Y no es que haya cambiado la Biblia, lo que pasa es que a veces nosotros no estudiamos la Biblia. Yo he escuchado a hermanos decir que al tiempo que comenzó el Señor Jesús su ministerio a los 33 años, y no, el Señor Jesucristo no empezó a los 33 años, empezó a los ¿cuántos años? ¿Se da cuenta? Por eso es importante leer la Biblia. Es bueno repetir, pero que vaya con base a la Biblia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y ahí hay una ¿cómo se dice? Genealogía, es decir, una descendencia. Puede tomar su lugar, Dios le bendiga. Oiga bien, hay muchas cosas, hablando precisamente de errores que nosotros cometemos a veces por no leer la Biblia. Hay muchos errores que hacemos humanamente hablando. De introducción le digo los siguientes para hacer énfasis en algunos de ellos. Por ejemplo, yo quiero hacer un ejemplo. Si alguien me presta $3 o $5, pero en dólares, $3, hermano Ventura, tráigame 3 billetes de $1, por favor. 3 billetes de $1, hermano Ventura, deme 3 billetes de $1. Vamos a hacer un ejemplo muy básico, muy claro. Iba a decirle 10, pero a lo mejor, ¿verdad? Quizás a lo mejor no hay 10 de $1, ¿verdad que no? Puros de 50 y de 100. Por eso nomás le pedí 3. Amén. Y hay que tener mucha fe. A ver, tres muchachos, vengan para acá ustedes tres que están aquí. Pónganse aquí. Hermanos, nótese bien lo que voy a hacer y pongan mucha atención. ¿Cuántos años tiene usted? 17. ¿Cuántos años tiene usted? 18. ¿Cuántos años tiene usted? 21. Nótese bien esto. Usted no tiene 17, usted no tiene 18 y usted tampoco tiene 21. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los años que nos quedan por vivir. Los que ya vivimos no los tenemos. Agárrenlo otra vez. ¿Cuántos dólares tengo yo? ¿Cuántos? ¿Dónde están? No, pues entonces no son míos. ¿Cuántos dólares tengo yo? No tengo ni uno, ¿verdad que no? Porque ya se los di a ellos. Entonces quiere decir que los años que usted dice tener, usted no los tiene porque ya los vivió. ¿Me explico? Él no tiene 17 años. Los años que él tiene son los que le quedan por vivir. Yo tenía $3, pero se los di a ellos. Es decir, no tengo nada. Mi edad no la tengo porque ya viví esos años. Es decir, yo no tengo 45 years old. Yo no tengo 45, 44, 43 y sucesivamente para abajo, no para arriba. Porque ya los viví. Ahora, ¿cuántos dólares tiene él así? ¿Cuántos tiene ahí? Ahora, ¿cuántos tiene? Porque ya me lo dio, ¿verdad que sí? Es decir, ya lo gastó. Él no tiene 17 años porque él ya vivió
incluso 17 años, no los tiene. Repito esto, cada uno de nosotros, los años que tenemos son los que nos quedan por vivir. ¿Mi dólar, no? Ayer la bolsa estaba mejor, ¿verdad que sí? I'm just kidding. I'm playing. No worries. A ver, pásanos al lugar, Dios les bendiga. Aquí están los $3, los regreso. Por eso la Biblia dice que tenía como 30 años. Fíjese bien lo que dice. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era lo que había vivido, como de 30 años. Ahora, con esto le digo la segunda cosa. Segundo error. El mundo digo yo, porque nosotros no lo debemos hacer, no deberíamos hacerlo. Que celebra un cumpleaños. ¿Sabe qué está celebrando la persona que celebra un cumpleaños? Está celebrando un año menos de vida. ¿Y quién, siendo inteligente, celebra algo que no es bueno? Es decir, ¿quién siendo inteligente va a celebrar porque le queda un año menos de vida? Ahora, ¿qué es lo correcto de hacer? Hablando por la edad, ¿verdad? Que está aquí. Lo correcto de hacer es de decirle a Dios, darle gracias a Dios, porque todavía estamos en el camino del Señor un año más. Pero no le podemos dar gracias a Dios porque tenemos un año menos de vida. Digo, sí, pero no podemos celebrar porque tenemos un año menos de vida. Debemos de celebrar o debemos de darle gracias a Dios, repito por segunda ocasión, porque Dios nos ha permitido vivir otro tiempito más. Entonces, cuando entendemos que los años que nosotros tenemos no son los que tenemos, sino los que ya vivimos, ahora nos basamos a que los que vienen sean sirviendo al Señor. Que eso sí lo tenemos que lo tenemos que celebrar. Señor, permíteme permanecer en tus caminos y que los años que me des sean a tu servicio. ¿Por qué es esto? Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo comenzó a los 30 años? Según los ministerios, empezaban levíticos a los 25 años y a los 30 años se jubilaban. Pero oiga bien, eso era en el servicio levítico, pero también los hijos de Leví, oiga, para servir en el templo tenían que empezar a los 30 años. ¿Y por qué el Señor escoge en vez de 25 para empezar su ministerio? Empieza a los 30. ¿Por qué empieza el Señor a los 30? Porque ese era el orden para servir en el templo. Ahora, ¿por qué a los 30 específico? Porque hay 3 candidatos que entre sus familias formaron un número, precisamente en el libro de Números, en el capítulo 3, capítulo 4, un número de 8,580 servidores de los hijos de Leví en el templo, entre los cuales estaban de Coat 1,750, los hijos de Gersón, de las familias de Gersón 2,730, y el resto de Merari, que un total de 8,580 que servían en el templo. Y estos, oiga bien, los primeros que eran los hijos de las familias de Coat con C de casa, no Coat con C de casa, C de casa, O-A-T, Coat. Estos servían en el templo. ¿Y a qué hacían o qué hacían? Eran en su mayoría de estos los que acomodaban el templo, las pieles de tejones con las cuales se cubrían el arca del pacto, las cortinas y el velo.
unos eran encargados de desarmar el velo, otros entre ellos mismos se encargaban cuando se movía el tabernáculo de reunión a diferentes puntos. Estos, oiga bien, desarmaban todo, incluyendo quitaban el velo, aquel velo grueso que representaba, después vamos a ver esto, oiga bien, estos quitaban todo y lo trasladaban a otro lugar. Cada uno tenía un trabajo distinto y se escogieron entre algunos de ellos. Vamos a ver en el libro de Números, le dije, capítulo 3. Números, capítulo 3. Vamos a ver desde el verso, Número capítulo 3, ahí. Capítulo 3. Vamos a ver en el 3, pero vamos a ir de una vez a las descender. Bueno, vayamos, ahí lo tiene, capítulo 3. Verso inicial. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Abad, el primogénito, Abiud, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Verso 6. Haz que se acerquen de la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y acompañen en el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Del capítulo 4. Habló Jehová a Moisés, verso inicial, 4:1 o 4 inicial, y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años. Todos los que entran en campaña para servir en el tabernáculo. Oiga bien, el oficio de ellos, igual iba a ser el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño de azul, de todo azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderá sobre ella un paño carmesí, y cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con su cubierta de pieles de tejones y pondrán sus varas. Oiga bien, esto es parte de los hijos de Coat, la labor de ellos. Pero ahora miren, de los hijos de Gersón, capítulo 4 de Números, verso 21. Además, habló Jehová a Moisés diciendo: ojo, los hijos de Coat, ahora vienen los hijos de Gersón. Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba,
hasta 50 años, los contarás todos los que entren en compañía para servir en el templo, en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo y el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina, la puerta del tabernáculo de reunión. Y quiero pararme un poquito para despejarle un poco su mente. Los hijos de Coat iban a ser los encargados de poner ¿qué? A ver. ¿Qué iban a ser los encargados los hijos de Gersón de hacer qué? ¿De qué? Perdón, de Coat. A ver, pónganse en sus pies, por favor. Pónganse en sus pies. Dios les bendiga, bienvenidos a los hermanos. Hoy también se van a llevar el chicotazo. ¿Cuántos están aquí? ¿De verdad están aquí? Porque cuando usted oye que nomás está uno hablando y ahí está, pues no está poniendo atención. Por eso nosotros somos los más criticados de todas las razas y sectas denominacionales que existen y hablan de Dios. Porque el que menos pone atención es el cristiano. Y no aprende, porque no pone atención. Si yo lo estoy leyendo es para que usted escuche, pero usted tiene que poner atención de qué se trata. Quizás usted nunca ha escuchado esto, pero debe de saber quiénes servían en el templo, para qué servían en el templo, qué hizo el Señor Jesucristo, por qué el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Y por qué los hijos de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari también empezaron en un total de 8,000? ¿Cuántos? ¿8,000 qué? ¿Hermano Ventura? 8,500. ¿Qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Sabe que nosotros decimos que la descendencia, que nuestros hijos, que nuestros nietos son los futuros pastores y evangelistas? Pero ¿a dónde van a parar nuestros hijos con la atención que ponen en el evangelio? Si no ponen atención, no van a ser ningunos evangelistas, ningunos pastores, ningunos cantores, no van a hacer nada. Tienen que poner atención y nosotros como padres tenemos que enseñarles. En el capítulo 4, allí inicia y dice cuántos eran los del servicio y los que servían al tabernáculo. ¿Qué hacían ellos? Eran los encargados cuando el tabernáculo se movía, se iban a otro lugar, eran los encargados de desarmar todo, de cubrir el tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión era el arca del pacto, donde el tabernáculo de reunión pues era todo lo que es el lugar. Había que desarmar todo el, no puedo decir circo porque no es una palabra adecuada para las cosas del Señor, y mucho menos algo tan importante que era el tabernáculo, es decir, todo lo que estaba alrededor, lo que cubrían las telas, las cortinas, porque eso es lo que era el tabernáculo. Era un recinto con cortinas, circulado pues. Adentro estaba el altar del sacrificio, estaba la alianza del pacto. Pues los hijos de Coat eran los encargados de desarmar todo, pero los que lo llevaban, los que se lo tenían que llevar, no eran ellos, eran los hijos de Gersón. Cada uno tenía sus funciones. Usted nunca sabe esto y nunca ha sabido, ¿verdad que no?
porque no le enseñan en su iglesia. Usted empezó en una iglesia quizás donde nomás puro grito y pura emoción, nunca aprendió nada, porque pensaba que los gritos y que rama sama y rama saya y la casaca, eso es tener al Espíritu Santo de Dios. No, tener al Espíritu Santo de Dios es tener un temor de Dios, conocer la palabra del Señor, porque el Espíritu de Dios, aparte de que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, nos va a hacer hablar lo que Él ya nos enseñó. Si usted no lee la Biblia, usted no puede hablar de parte del Espíritu Santo de Dios, porque no sabe lo que la Biblia dice. El Señor dice que va a hablar por nosotros, pero cuando nosotros ya leímos su palabra. Si no leemos su palabra, lo más necesario, o lo más no necesario, sino lo más fácil de hacer es Ramasama, Ramasaba, Lavasaya, y la gente dice, ya tiene el Espíritu Santo de Dios, y no salen de Ramasaba y Lamasaya y no conocen la palabra de Dios. Entonces, tener al Espíritu Santo de Dios es prepararnos en la palabra del Señor, entender lo que el Señor dice y saber de dónde se originó todo y por qué se originó y por qué el Señor Jesucristo hizo el sacrificio y por qué a los 30 años lo hizo y por qué Él fue el encargado, según Mateo capítulo 27, de que el velo se rasgara en dos. ¿Por qué es importante de saber eso? Porque Él hizo a los 30 años, porque a esa edad, a los 50 se pensionaban los sacerdotes mundanos, que son los de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se pensionan a los 75 años de edad. Eso es antibíblico. Lo bíblico, se pensionaban o se retiraban a los 50 años de edad. Ahora, entonces el Señor Jesucristo, en el capítulo 27 del libro de Mateo, por eso Lucas capítulo 3, verso 23, dice la Biblia que Él empezó como a los 30, o era como de 30 años de edad, porque a ese tiempo empezaban los servidores en el templo. El Señor Jesucristo dio un ejemplo para cumplir la ley. ¿Cuál ley? Todas las leyes, no tan solo la ley mosaica, que solo de eso se menciona, o la ley de la muerte, o la ley de la vida, o la ley de los mandamientos, que son los mandamientos de Dios, que esa es la ley de Dios, escrita por su dedo en Éxodo capítulo 20, según el verso inicial. Jehová, y habló Jehová todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba, ni debajo de las aguas. Dijo Él: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que saber a quién le servimos y cómo empezó su ministerio y por qué empezó su ministerio. Si alguien le pregunta de una denominación diferente a la iglesia cristiana algo como esto, usted no va a saber. Usted va a saber Juan 3:16, va a saber Gálatas capítulo 4 verso 13, y va a saber quizás Santiago capítulo 1 verso 5, Juan 3:16, a Mateo capítulo 28, 19 y 20. Vas a ver lo básico de la palabra, pero no vas a ver a profundidad lo que dice. Y el que no escudriña la Biblia no se puede salvar, porque la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna. Entonces tiene que saber dónde está parado. Si usted no ha aprendido es porque no ha puesto atención, o porque está en un mal lugar donde no le enseñaron y no le enseñan. Así es. Entonces, ponga atención. ¿Qué dice? ¿Qué hacían los hijos de Cuat? Se encargaban estaban a un lado del tabernáculo y se encargaban de los utensilios, del velo, del aceite, de desarmar el tabernáculo Amén. Y de mudarlo. Amén. Y eran 8,600. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que usted ponga atención, porque si no, pues ¿de qué me sirve enseñarle? Porque al rato se le va a olvidar que este mensaje y todos los mensajes que demos, no importa los que estén hoy en la oración, que usted aprenda la palabra del Señor. Porque si usted no aprende la palabra del Señor, se lo van a comer fácil, y muy probable que no entienda algunas cosas, y el día de mañana, Dios no lo quiera, que le esté entregando las cuentas a Dios, no se vaya a salvar, porque a lo mejor no entendió bien lo que el Señor dijo, y quizás hizo algo que usted creía que estaba bien y no estaba bien, estaba mal.
Entonces, por eso es importante entender la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Para qué eran los hijos de Gersón? ¿Para qué fueron seleccionados los hijos de Gersón? A ver, dígalo fuerte, hermana Jazmín. Ministrar y llevar las cortinas del tabernáculo. Amén, ministrar y llevar las cortinas del tabernáculo, aunque lo está viendo ahí en la Biblia, pero está poniendo atención porque sabe que ahí está en el capítulo, lo está leyendo. Así tiene que ser usted. Si se le pregunta, usted regresa al capítulo y rapidito, aunque sea que lo lea, pero cuando usted lo lee, ya se le va a quedar. Mi responsabilidad, no importa que sea uno, que sean dos, que sean 100, 500, 1000, 10,000, es de enseñarle a usted para que usted aprenda la palabra del Señor y el día de mañana nos vayamos juntos con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aunque se les pongan las orejas rojas, coloradas y los ojos azules y verdes, no me importa. Usted tiene que aprender la palabra del Señor porque para eso busca a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, seguimos. Capítulo 4, que decíamos, ¿para qué eran los hijos de Gersón? Los hijos de ¿cuál? Ahí está en el capítulo 4, mi hermana Jazmín, ahí leyó de los hijos de Gersón en el capítulo 4, verso 22 en adelante. Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, el tabernáculo de reunión pues era donde se reunían, así como hoy estamos reunidos en este templo. Eso era lo que era el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar, decíamos, para llevar las cortinas del tabernáculo y de reunión y la cubierta y su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina, la puerta del tabernáculo de reunión y sucesivamente. Ahí dice todo lo que tenían que hacer. Ahora vamos con los hijos de Merari, capítulo 4, verso 42, y ahí lo voy a poner a leer un poquito este capítulo 4, verso 42 en adelante. Léalo por favor usted. Y los contados de la familia de los hijos de Merari por su familia según la casa de sus padres, desde edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraron en campaña para administrar el tabernáculo de reunión. Los contados fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, por los cuales Moisés y Aarón según la mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias según las dos casas desde la edad de 30 hasta todos los que los cuales puso él como le fue mandado. Amén. El verso 48 dice: los contados de ellos fueron 8,580, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Puede tomar su lugar. Amén. Y entonces, ¿para qué fue todo esto? Para que el Señor, oiga bien, voy a hacer una buena aclaración aquí para que entendamos muy bien. El Señor Jesucristo, según Lucas, en el cual hemos leído el capítulo 3, 23, que el ministerio de Jesús era ¿cuánto? Vamos a Lucas. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Era como de 30 años. Entonces, ¿por qué empieza el Señor Jesucristo
como a los 30 años, porque ese era el tiempo cuando empezaban a administrar en el templo. Si el Señor, oiga bien, hubiera empezado a los 25, a los 33 o a una diferente edad de 30, no tuviera acceso al templo. ¿Por qué no tuviera acceso al templo? Porque los servidores, según el pueblo judío, según la tradición judía, pero bíblicamente hablando, los judíos, nuestro Señor Jesucristo era de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. Por eso nuestro Señor Jesucristo es judío. Por eso la salvación viene de los judíos, porque el Señor Jesucristo era judío. Aunque hablaba arameo y hablaba diferentes lenguas, él entendía muy bien algunas cuantas lenguas, al igual que Pablo, porque a veces la gente dice, ¿cómo el Señor Jesucristo entendía hebreo? Entendía a los romanos que hablaban latín. ¿Cómo entendía a los hebreos, a los griegos? ¿Cómo entendía? Pues que el Señor Jesucristo hablaba varios idiomas. Aparte de él, es el que provee de todas las lenguas y de todos los dones que existen. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando empieza a los 30 años, empieza porque había algo en ese templo que se llamaba velo. ¿Se acuerda que había un velo? Ese velo, para recordarle un poquito, era el encargado de tapar de una punta hasta la otra, más o menos un gruesor como de unos se dice que tenía más o menos como 10 centímetros a 15 centímetros de grueso el velo. Este velo, según pruebas que habían dicho históricamente que se pudieran hacer con este velo, podía agarrar un caballo de un lado, otro caballo de otro lado y jalarse entre ambos, y el velo no le pasaba nada, porque era un velo permanente, era un velo que se había hecho para que durara, según ellos, para siempre. Pero este velo representaba algo. ¿Qué es lo que representaba? Una separación. ¿Por qué una separación? Porque los que estaban al servicio del templo, por ejemplo, los hijos de Coat, los hijos de Gersón, los hijos de Merari y sus familias, algunos de ellos tenían que, oiga bien, hacer una separación entre los levitas, porque si ingresaban al templo o tocaban alguno de los instrumentos que estaban allí, por ejemplo, la alianza del pacto, se podían morir. Entonces Dios hizo una separación entre ellos, porque no estaba autorizado que nadie tocara la alianza del pacto, el arca del pacto, porque el que la tocara o el que la cargara se moría. ¿Se acuerda de cómo se llamaba este muchacho? USA, ¿verdad? USA y no USA, USA. USA era su nombre. Se le ocurrió cuando se la dio el arca del pacto, los bueyes se movieron y miró que el arca del pacto, la alianza del pacto se movió, y USA acomedido, porque él lo hizo con esa intención de agarrar la alianza, el arca del pacto, para que no se cayera. Y entonces cuando la tocó, cayó muerto, porque él no estaba autorizado para tocar la alianza del pacto o el arca del pacto. Entonces estos tenían que, el Señor los cubrió para que pudieran tener acceso. Unos desarmaban el tabernáculo, desarmaban los utensilios, los ponían, cubrían el tabernáculo, quitaban las cortinas. Pero este velo también había unos que se encargaban de removerlo, de quitarlo. Y entonces, ¿para qué servía? Los de aquí, por ejemplo, que estaban aquí, los espectadores que llegaban al tabernáculo no podían ver más allá del velo. Solamente los que podían entrar allá eran los sacerdotes autorizados para entrar a donde estaba la arca del pacto, allá adentro. No podían verle, nomás le veían las puras puntas. No podían ni siquiera verlo. Es decir, solo los sacerdotes tenían acceso al lugar santísimo. Nosotros tenemos dos lugares, e incluso aquí también hay una representación de eso. Este se llama lugar santo. Este se llama lugar santo, pero este se llama lugar santísimo. Aunque, y vio como fácil me brinqué de aquí para acá, porque ahora ya con Cristo tenemos un acceso a los dos lados. Antes yo no podía brincar de aquí para allá al lugar santísimo, solamente los autorizados en entrar allá.
Entonces se podía estar aquí en el lugar santo, en el recinto, en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Nadie tenía acceso. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 27, ¿se acuerdan que le dije? Vayamos a Mateo capítulo 27, verso 51. Mateo capítulo 27. ¿Para qué lo hizo? Porque esa es debemos de saber, ¿verdad? Que eso es el punto. ¿Para qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Por qué lo hizo? Ya miramos por qué empezó a los 30 años. Mateo capítulo 27, verso 51, ¿lo tenemos? Amén. Y aquí, vayamos desde antes para poder, desde el verso 50. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuándo murió el Señor Jesús? Entregó el Espíritu, es decir, expiró. Ahí murió, entregó el Espíritu. Señor, le dijo el Señor Jesucristo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí muere, y luego ¿qué pasa? Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto nos deja muy claro cómo fue el asunto. Para continuar, le voy a explicar bien. Cuando dice se rasgó el velo en dos, y hace una aclaración, que fue de arriba hacia abajo. No dice que fue de la orilla hacia el otro extremo, porque si no hubiera sido así, figúrese una cortina aquí que tapa todo esto aquí. Si el velo se hubiese partido de ahí por la mitad, por el medio, así quedaría puesto, y entonces tenían que brincar como leones de Bengala. Pero dice la Biblia que fue de arriba hacia abajo. Es decir, ahora se recorren esos dos, queda abierto. Aquí no hay un obstáculo para poder entrar, porque fue de arriba a abajo. Entonces, ¿para qué lo hace el Señor Jesucristo eso? Para que nosotros tengamos acceso a una salvación interrumpida, sin obstáculo. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, ahí está. Y muchos cuerpos de santos, hablando de los que se santificaron para Dios, que habían dormido, se levantaron. Mire bien. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Para qué se rasgó el velo? ¿Para qué? ¿Para tener acceso a qué? Al lugar santísimo. ¿Y para qué? ¿Qué dice que pasó cuando el Señor se muere y entonces a través de la muerte de Jesús se rasga el velo del lugar santísimo? Se levantaron muchos de los muertos, o que no estaban muertos, sino que estaban durmiendo, de sus sepulcros. ¿Verdad que sí? Es decir, esto completa una salvación, no tan solo, sino una resurrección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, este acceso es para que en el día postrero nosotros también resucitemos juntamente con Él. Es decir, morimos con Cristo Jesús. ¿Por qué morimos con Cristo Jesús? Porque al morir con Cristo Jesús, es decir, nos dedicamos a su servicio, a su obra. Ahí morimos con Cristo Jesús, y entonces vamos llevando la cruz. Y entonces cuando el Señor Jesucristo, cuando ya no estemos aquí, si Cristo no viene antes de que partamos de esta tierra, cuando venga el Señor Jesucristo, nos va también a nosotros levantar de donde estamos durmiendo, porque los muertos en Cristo no mueren sino duermen. Entonces, cuando nos levantemos, Él para eso hizo esto, para que nosotros resucitemos también juntamente con Él. Es decir, que lo hagamos de la manera que Él lo hizo, para irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Sabía usted eso? El mundo celebra algo que no entiende, que no sabe. Celebra según la Navidad. Celebrar la Navidad, primeramente Navidad quiere decir nacimiento. ¿Pero nacimiento de quién? El Señor Jesucristo primeramente no nació en diciembre. Y también la Pascua
la Pascua y la Cuaresma y todo este asunto del Vía Crucis, nada tiene que ver con la Biblia. El Señor Jesucristo tampoco murió un viernes. Viernes, sábado y domingo, que se levantó el domingo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. El Señor no murió un viernes, que fueron 3 días. Y ahora, ¿quién celebra la Navidad? El mundo. Nosotros no celebramos ninguna Navidad pagana, porque según la tradición de Babilonia, que históricamente hablando, y aquí aparece el padre Nimrod aparece en la Biblia, el padre de Tamuz, Nimrod aparece en la Biblia. El padre, no era, según era el padre de Tamuz, pero no, en sí no era el padre de Tamuz. La mujer dice que vino Nimrod, porque Nimrod ascendió al cielo y se convirtió en el astro, el sol. Y dice que vino sobre ella cuando se abrió la ventana un día de su casa. Dice que Nimrod vino sobre ella y la dejó embarazada a través de un rayo de luz. Imagine usted. Entonces, ¿qué celebra la gente? A Tamuz. Tamuz nació precisamente un 24 de diciembre en Babilonia. ¿Qué celebra el mundo? ¿A quién celebra? A Tamuz. Porque esto es así. Ahora, la gente que celebra Navidad, dígame bien, cuando hacen una fiesta, nótese bien esto, cuando hacen una fiesta, es una fiesta para ellos, es una comida para ellos, es una fiesta para su familia. ¿Dónde está Cristo allí? La hermana decía algo bien interesante el otro día, ¿verdad? Hermana Luz. Aquel niñito que agarraban y hasta lo mecían, ¿verdad que sí? Que era el niñito Dios, ¿verdad que sí? Otro le dicen el santo niño de Atocha. Y lo mecean al niñito y que dicen que es el niñito Dios. ¿Qué niñito Dios? Ni qué niñito Dios, de qué nada. Otros, ¿verdad? Dicen, vamos a poner un pinito de Navidad. Pues estamos diciendo un pinito de 24 de diciembre, un pinito de Tamuz, porque es un pinito de Navidad, de nacimiento de Tamuz. Agarran un pinito o un pinote, como sea el tamaño, ¿verdad? Que de Navidad no, los pinos son de todo el año, no son de Navidad, son de todo el año. Y no son de Tamuz, son del Señor que los ha creado, toda la naturaleza, y el que lo compra. Pero el que lo compra piensa que ese pinito representa a la Navidad y representa al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre, porque eso es lo que le dice el internet. La Biblia no dice eso. Entonces, nosotros no celebramos aún, oiga bien, nacimiento pagano. Celebramos aquel que nació, oiga bien, en un pesebre, que fue allá donde no había nada, un pesebre, un lugar donde comían pues los animales. Ahí nació el Señor Jesucristo. Ahora después vamos a ver del pesebre, porque hay un mensaje ahí muy bueno. El Señor Jesucristo nació ahí porque no se halló lugar en el mesón, en lugares de hospedaje, sino allá en el establo donde estaban los animales. Pero eso fue un propósito que le digo, después vamos a hablar de eso. Ahora, el Señor nació allí. Creció el Señor Jesucristo a los 12 años. Estaba preguntando y respondiendo en el templo en Jerusalén a los 12 años. De la edad de los 12 años hasta los 30 años aquí, no se mencionó nada, no se dijo nada. El muchacho creció con sabiduría de Dios y a los 30 años empieza su ministerio. ¿Y cuál ministerio empezó? A evangelizar y a predicar por todo el mundo. ¿Para qué vino a predicar el Señor Jesús? ¿A quién vino a presentar el Señor Jesús? ¿A quién vino a presentar? Al Evangelio. ¿Por qué al Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios, de salvación y poder de Dios, obviamente, claro que sí. Es decir, a través del Evangelio, ¿el Evangelio cuál es? Lo que predicó en los Evangelios, eso es el Evangelio. Por eso es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Resumidas cuentas, el Evangelio completo de Jesucristo. ¿Qué hizo? Vino a hablar de un evangelio
para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. El Señor Jesucristo, cuando empieza el ministerio a los 30 años, oiga bien, cuando el Señor muere, nótese bien esto, para que aprenda bien. Ahí sí, que siempre he escuchado miles de mensajes que dicen que el Señor Jesucristo empezó un ministerio a los 33 años. Mala expresión, mal ejemplo y mala enseñanza. No, empezó a los 30 años y su ministerio duró 3. Qué diferente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Predicó por 3 y se fue con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no como aquellos dicen que Jesús es el mismo Padre. Hasta le discuten al Señor Jesús cuando el Señor Jesucristo dijo: el Padre que me envió. Y ellos dicen: no, Jesús, no te envió ningún Padre, te enviaste tú solo. No, el Señor Jesucristo no es el Padre, es Dios, porque es poder. Porque eso es lo que hay que entender, que Dios es poder. Eso es lo que significa poder supremo. Y entonces el Señor Jesucristo se va después de predicar el Evangelio, se va y hace una promesa. ¿Cuál promesa hizo? Según el último capítulo de ahí, donde está la pared, Mateo 28, 19, 20, pero el 21, ¿qué dice? Vayamos al 21. Mateo, capítulo 21, 20. No 21, 20 es el último texto. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros? A guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha. ¿Y dónde están esas cosas? En los evangelios. Entonces, ¿para qué se rasgó el velo del templo? Para tener acceso al lugar santísimo, donde no teníamos lugar acceso para entrar con el Señor, y para tener una oportunidad de resurrección. Vuelvo al capítulo, Lucas, estamos en Mateo, ¿verdad que sí? 27, 51. Vaya otra vez ahí, el texto que estábamos leyendo, Mateo capítulo 27, verso 52. Amén. ¿Lo tienen? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y aquí quiero responder la pregunta que la otra vez quizás no me di a entender muy bien, porque un hermano dijo: ¿y dónde están los cuerpos que han quemado? Porque eso surgió en las preguntas. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Pues no, van a ser regenerados. Cuando el Señor venga, van a ser regenerados. Y hablamos de los muertos en Cristo. ¿Y dónde están todos los muertos? ¿Dónde están? Esta pregunta es la que quiero responder hoy día. ¿Dónde están los muertos que mueren en Cristo Jesús? ¿A dónde van? Al sepulcro. Ahí están, al sepulcro. Ahí están al sepulcro. Cuando el Señor Jesucristo venga, lo mismo va a pasar. Se van a abrir esos sepulcros y va a salir Juanita, que se murió hace 40, 50 años. Va a salir ahí bien como si no hubiera muerto. No cree que va a salir la calavera así como la momia de Guanajuato. No, va a salir Juanita como era Juanita. Se va a levantar. Ajá, no cree que va a salir la calavera ahí moviendo la boquilla así. No, va a salir Juanita como era Juanita. Mira, hoy aquí hay una hermana Juanita, ¿verdad que sí? Ay, no, se enoja la gente, hermano. La otra vez dije: no, la hermana Juanita, qué precioso. Cuando cantó, muchos dijimos eso, ¿verdad? Y decimos, yo también dije: no, hombre, vaya por allá, hombre, tenga la hermana Juanita, hombre, qué bárbaro, ¿no? Pues si la hermana Juanita canta bien, y gloria a Dios, que Dios la bendiga, y no porque canta feo, porque canta bien. Para mí, que canta bien alguien es porque lo hace con toda pasión, amor para Dios. No importa que cante feo, no importa que no sepa cantar, pero si lo hace con toda su alma, oiga bien. No, yo no escucho lo feo, hermano.
porque si me pongo a escuchar lo feo, hermano, cantan bien feo muchos, incluyéndome yo. No, pero yo me pongo a escuchar, oiga, a escuchar, pero sobre todo a cantar con el que está cantando, porque yo no estoy escuchando al que está cantando, yo estoy escuchando a aquel que me está hablando a mí para que yo le alabe a él. ¿Cuántos le alabamos a Dios? ¿Cuántos le alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando uno lo hace con esa pasión para cantarle a nuestro Dios, oiga bien, en vez de que se oiga feo, se oye bonito, hermano. ¿Sí? Ajá. Hay un hermano ahí, un hermano que toca su piano y canta fierísimo. Pero se siente la presencia de Dios, porque se dispone a hacerlo para Dios. Pero oiga bien, los cantores, y yo recibo a los cantores, y qué bueno que aquí hay varios. Están cantando con una cara así de achicharrado, como que se quemaron un labio así. No, hombre, sonrían, hombre. Si hasta cuando se van a tomar una foto, el fotógrafo le dice, diga chis. Ríanse, sonrían. Serio, hermano. Hasta está cantando alabanzas de júbilo como si estuviera cantando alabanzas de adoración. Cada ritmo lleva su expresión. Ahí está, hermano, así con la guitarra. O bravo, como que se acaba de pelear con la mujer o el esposo. No, sonría, que Cristo lo vea, que está alegre alabando a Dios. Amén, hermanos. Amén. Que llore está bien, es mejor. Si llora que está cantando alabanza de júbilo, está bien que llore y chille, está bueno. Pero no esté todo el tiempo, oiga, hermano, serio, así como que está alabando a Dios con fuerzas, como que lo están forzando a alabar a Dios. No, cuando estemos alabando a Dios, lo hagamos de corazón, voluntariamente, reconociendo que el Señor Jesucristo nos dio una nueva oportunidad para, oiga bien, rasgó ese velo para que nosotros tengamos acceso, aún literalmente hablando, al lugar santísimo, que no cualquiera puede estar ahí. Debemos de ser agradecidos con Él y decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Y cuando le estemos alabando, oiga, de adoración, démosle nuestra alabanza de adoración con reverencia y respeto, pero cuando estemos cantando de júbilo, alegrémonos para que el Señor mire, oiga bien, no tan solo nuestra tristeza, sino en nuestra alegría, porque nuestro llanto se va a convertir en alegría y nuestra tristeza en gozo. Bendito Dios. Amén. Es decir, cada tiempo tiene su momento. Yo no creo que a veces, hermano, yo lo que, hermano, digo yo a veces digo se distantea uno, porque, hermano, a veces estamos nosotros viendo, a ver, otra cosa, pensando en otra cosa. No, siempre hay que estar enfocado en las cosas del Señor. Es tiempo de, ¿qué tiempo es hoy? ¿Qué tiempo es hoy? Del Señor. ¿Verdad que sí? Si está orando es tiempo de Él. Si está cantando es tiempo de Él. Si está leyendo la Biblia es tiempo de Él. Si viene a la iglesia es tiempo de Él. Amén. Muy bien respondido. Entonces cada tiempo tiene su tiempo. Para todo hay tiempo, ¿verdad que sí? Para todo hay tiempo. Tiempo para reír, y tiempo para estar sembrando, y tiempo para cosechar. Tiempo para morir, tiempo para vivir. ¿Verdad que sí? Tiempo para hacer guerra. Oiga, los de la guerra son lo que hacían. Por eso está eso, tiempo para todo. Tiempo para matar y tiempo para lo contrario. Porque para todo había tiempo. Por eso el Señor se enojó con Saúl. Porque él hacía guerra en tiempo de paz. Derramaba sangre inocente. No, para todo hay un. Y hoy es tiempo del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. ¿Cuál es el Señor? El Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, entendimos que el Señor Jesucristo, oiga bien, empezó a los 30 años, nunca se le va a olvidar.
Empezó a los 30 años, porque ese era el inicio para los servidores en el tabernáculo, para, oiga bien, a tapar la alianza del pacto, para darle reverencia, para limpiar, para hacer, oiga bien, trabajos dentro de la obra del Señor. Pero aquellos 8,500, ¿cuánto le digo? 8,580. Aquellos 8,580 fueron reemplazados ¿por cuántos? ¿Por cuántos? ¿Cuántos? 150. ¿No será el salmo ese? ¿Por cuántos fueron reemplazados? Dos cosas le digo. A hoy, cada uno que se dispone a servir en el templo es tomado en cuenta. Ahora no son 8,580. Ahora son más de 8,580. ¿Cuántos sirven en el templo? En todo el mundo. Son más de 8,000, ¿verdad que sí? Es decir, ahora todos, nótese bien esto, todos nosotros podemos servir en el templo. Ahora, ¿quién es el que sirvió de todos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera ser el más grande, ¿en dónde? En el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Servir a tu hermano. Tiene que servir a los demás. Porque el más grande en el reino del cielo, por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién entonces fue el que cubrió a todos estos? El que verdaderamente hizo el trabajo completo en el templo, en la iglesia, el Señor Jesucristo. Por eso empezó a los 30 años, porque a esos años empezaban su ministerio. A esos años empezaban a servir en el templo. Y se retiraban ¿a los cuántos años? A los 50. A los 33, dijo ya el hermano. A los 50. A los 50, claro, a los 50, amén, a los 50 se retiraban los que servían en el templo. Pero aquel, oiga bien, que cumplió todo en menos que ellos, porque es superior a todos nosotros, en todo superior a todos ellos, cumplió con decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer y por qué lo hizo. Tenemos hoy todos, pónganse a sus pies, por favor, un acceso a la salvación, ¿verdad que sí? Tenemos un acceso a la salvación. ¿A través de qué? De Cristo Jesús. Ajá, le explico un poquito más por si alguien le pregunta un día. Porque hoy todos tenemos acceso a la salvación, porque nadie podía cruzar de aquí a aquí. De aquí a aquí. El lugar santísimo representa la santificación de cada uno de nosotros para poder alcanzar nuestra salvación. Es decir, a hoy podemos santificarnos, ¿cuántos? Todos. A hoy podemos santificarnos, ¿cuántos? Todos. Todos. Por eso los que creyeron en el Señor Jesús, según Mateo 27:52, que se abrieron los sepulcros, eran los que habían sido, ¿qué dice que eran? ¿Santos o santísimos? Santos, porque ellos no habían alcanzado a entrar al lugar santísimo. Pero como eran santos, ahora se levantan y ahora entran al lugar Santísimo. amén. ¿Se da cuenta la importancia de aprender? ¿Y la oportunidad es para cuántos? Para todos. Para todos. Mientras tengamos vida, hay Esperanza. Mientras tengamos vida, hay Esperanzas. amén. ¿Esperanza en quién? En Cristo Jesús, Señor Nuestro. amén. Aprendió bien. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias